Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Castro y en este día les voy a compartir mi experiencia al leer el fragmento de vez en cuando la muerte, que es una obra que fue escrita por Rafael Mengíbar Ochoa. La primera pregunta es ¿qué impresiones me causó al momento de leer este fragmento de la novela negra? Que en este caso me ha dejado 3 impresiones. La primera es la curiosidad. Me gustaría saber más quién cometió este crimen en contra de la joven y bajo qué motivos lo hizo. Como segunda impresión me ha dejado la intranquilidad por saber cómo es que el protagonista fue maltratado físicamente por parte de los policías corruptos. Y la tercera impresión es el asco, más que todo al imaginarme cómo el protagonista tuvo que ver el cadáver de la joven, olerlo, y la verdad es que me imagino que fue un momento bien asqueroso y también hasta cierto punto da miedo el hecho de estar así, tener un cadáver enfrente. La segunda pregunta es ¿cuál es la trama principal de este fragmento? Que en este caso los policías y el protagonista están investigando el caso de la fallecida, que se sabe que fue atropellada por un auto en una madrugada lluviosa. Pero no se saben muchos detalles al respecto de la víctima, no sabemos cuál es su nombre, lo único que sabemos de este caso es que su madre se llama Cristina. La tercera pregunta es ¿cuáles son las características de la novela negra presentes en el fragmento? Que en este caso son 4 características principales. Como primera característica tenemos el crimen, que en este caso a la joven la encuentran tirada en un callejón y que ésta fue atropellada por un auto en una lluviosa madrugada. Como segunda característica tenemos el uso del lenguaje violento, que en este caso tanto por parte de los policías como también del protagonista utilizan vocabulario soez para expresar sus emociones y pensamientos. Como tercera característica tenemos la narración realista, que en este caso es que nadie se acostumbra a ver muertos, nadie se acostumbra a ver cadáveres de personas fallecidas, y que varias profesiones que implican ver cadáveres, como por ejemplo médicos forenses, policías, periodistas, entre otros trabajos, en teoría ya están acostumbrados a ver cadáveres, pero la verdad es que aún ellos no dejan de sentir asco por el olor que despiden estos cadáveres y miedo por estar viendo constantemente estas personas fallecidas. Y también tenemos como cuarta característica el heroísmo individual, que en este caso el protagonista soporta toda la violencia física que los policías realizan en contra de él para seguir investigando el caso de la joven. La cuarta pregunta es ¿cuáles son las características de los personajes que aparecen en el fragmento? Como primer personaje tenemos al protagonista, que también es el narrador de esta historia. En este caso el rol del protagonista es el de un posible periodista o alguien relacionado con la investigación del caso. La personalidad del protagonista es que no tiene miedo a los policías a pesar de que lo están lastimando, no puede evitar sentir asco al momento de ver los cadáveres y utiliza el sarcasmo. Por último, las relaciones del protagonista es que conoció a la víctima fallecida y que fue un posible amante de su madre y que también es interrogado por los policías. Como segundo personaje tenemos a uno de los policías, que en este caso lo vamos a identificar como el de la voz ronca. El rol de este policía es interrogar al protagonista con un carácter agresivo y autoritario. La personalidad de este policía es agresiva, violenta y autoritaria.
no duda en utilizar la fuerza física para obtener lo que quiere y es un reflejo del típico abuso de poder de las autoridades corruptas. Las relaciones que tiene este policía es que aparenta tener esta autoridad dentro de la situación por la forma en que interroga al protagonista. El tercer personaje es el otro policía, que en este caso es el de la voz aguda, y el rol de este policía es participar en el interrogatorio, pero es más calculador que su compañero. La personalidad de este policía es de frialdad y de falta de empatía, y que es metódico, persuasivo y utiliza la manipulación en lugar de la fuerza directa. Y las relaciones que tiene este policía es que a pesar de que no utiliza tanto la agresividad física, aún así parece tener una función más de control y balance en el interrogatorio. El cuarto personaje es el empleado de la morgue, que su rol es asistir a la morgue y manipular el cadáver de la fallecida. Su personalidad es que está acostumbrado a su trabajo y se muestra indiferente, además que no se involucra ni en la violencia física ni en el interrogatorio. Y su relación es que tiene mayor interacción con los policías y el empleado sigue las órdenes de los policías sin cuestionarlas. El quinto y último personaje de este fragmento es la víctima que falleció, que en este caso el rol que tiene es ser el centro de atención de la escena a pesar de que ya está muerta y que se está investigando con respecto a su identidad y pasado. Su personalidad es que no tenemos información con respecto de cómo era ella, más que solamente que murió aproximadamente entre los 23 y 24 años y que tuvo una relación con el protagonista y su madre que se describe como complicada. Las relaciones que tuvo la víctima es que es la hija de una mujer llamada Cristina, que pudo haber sido la amante del protagonista. Como última pregunta es cómo puedo sintetizar el inicio, el desarrollo y el desenlace de este fragmento. Como inicio tenemos que el protagonista se encuentra en una morgue, que se encuentra identificando el cadáver de una joven que fue atropellada. El protagonista reconoce a la muchacha por un lunar que tiene en su mejilla izquierda, a pesar de que su cuerpo estaba cubierto por heridas y lodo. Los policías que lo interrogan son hostiles y agresivos, y el protagonista se siente incómodo al estar cerca de la muerte. En desarrollo tenemos que durante el interrogatorio los policías presionan al protagonista para que hable más sobre la joven muerta, utilizando la violencia física. El protagonista confiesa que conocía a la madre de la víctima, que es una mujer llamada Cristina, con quien había sido amante, pero que no la había visto en 4 años. A pesar de que el protagonista intenta mantener la calma, los policías lo maltratan y lo fuerzan a revivir estos recuerdos incómodos con los que había compartido con la madre de la víctima. Como desenlace tenemos que los policías le ordenan al protagonista que se vaya y que no le diga nada a nadie sobre lo que ha visto o sobre ellos. Le advierten que no contacte a la familia de la joven. El protagonista, aún accedido por la presión emocional y física, reflexiona sobre su incapacidad para acostumbrarse a la muerte, a pesar de que ya la ha experimentado de diversas formas como periodista. Bueno, esto sería todo con respecto a mi reflexión sobre este fragmento de vez en cuando la muerte. Yo les recomiendo que se lo lean y en este caso
podemos decir que finalizamos este video y me despido. Nos vemos en la próxima. Adiós.